Evangelio de hoy miércoles 23 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana. Dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Qué no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzado por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. ¿Qué estaban diciendo? Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino hacia Emaús se convierte en una de las narraciones más entrañables y conmovedoras del Evangelio. No solamente por el testimonio de la resurrección que en ella se contiene, sino también por la manera en que el resucitado se manifiesta como compañero de viaje, como pedagogo paciente, que se acerca al corazón humano cuando éste se encuentra abatido, confundido, perplejo o herido, y con una dulzura que no se impone sino que propone. Escucha primero antes de hablar, y revela la verdad en el momento preciso, dejando que la fe resurja desde lo más profundo del alma. No por una imposición externa,
sino por la experiencia interior de la presencia viva del Señor, que camina a nuestro lado aunque no lo reconozcamos. Los dos discípulos que se alejaron de Jerusalén con los ojos nublados por el dolor. Y las expectativas rotas son imagen de tantos creyentes que alguna vez se sintieron defraudados por la vida, por Dios, por los demás o por ellos mismos. Sus pasos hacia Emaús son pasos de derrota. No huyen necesariamente de la cruz. Pero si se apartan del lugar donde sus esperanzas parecían haber muerto. Y en ese movimiento de alejamiento hay algo profundamente humano. Cuando sentimos que todo se ha venido abajo, solemos tomar distancia de los escenarios del fracaso. Intentamos huir del dolor. Buscamos algún sitio donde lamer nuestras heridas y recomponer el alma destrozada. La conversación entre ambos discípulos es sincera. Está llena de desilusión y perplejidad, hablan de Jesús. Pero no como el Mesías victorioso, sino como aquel que fue poderoso en obras y palabras, y en quien había depositado sus sueños de redención. Sueños ahora rotos por la cruz. Aún así, siguen hablando de él. Y eso es lo que permite que el Señor se acerque. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, aunque sea para compartir su decepción, Él se hace presente, no como juez, sino como peregrino. Se introduce en su conversación no para reprenderlos, sino para encender una nueva comprensión desde dentro. Para tocar su mente y su corazón con el fuego de la palabra. Cuando Jesús les pregunta de qué hablan, ellos lo miran con una mezcla de incredulidad y tristeza. Y le relatan los acontecimientos desde una perspectiva completamente humana, sin entender aún el misterio que los envuelve. Es curioso que, aunque caminan con el resucitado, sus ojos están velados. Porque la fe no es simplemente ver con los ojos físicos, sino reconocer con los ojos del alma. Y para que eso suceda se necesita abrir el corazón. Permitir que la palabra penetre en lo profundo. Que la historia personal se lea desde el designio de Dios. Que el dolor se transfigure por la luz pascual. Jesús comienza entonces a explicar las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas. Y lo hace con una paciencia admirable. Como si fuera un maestro. Que toma de nuevo la mano del discípulo para ayudar a leer la historia con otros ojos. Lo que antes parecía fracaso, se revela ahora como cumplimiento. Lo que antes era escándalo, se vuelve signo de amor redentor, y así, poco a poco. Sin imposiciones ni milagros espectaculares. Se va encendiendo una llama en el corazón. Una intuición de que el sentido no estaba perdido, sino escondido en el misterio del sufrimiento redentor. Esta pedagogía del resucitado es profundamente respetuosa. No se impone desde el poder, sino que se ofrece desde la cercanía. Camina al ritmo del otro. Escucha antes de hablar. Y solo revela su identidad cuando el corazón está preparado para acogerla. Por eso, aunque les explican todas las Escrituras, Jesús aún no se da a conocer. Deja que sean ellos los que sientan ese fuego interior. Esa extraña alegría que nace cuando uno empieza a comprender que su historia no ha sido inútil. Que su dolor no fue en vano. Que Dios ha estado presente incluso en el silencio más oscuro. El gesto culminante llega a la casa. Cuando los discípulos le ruegan que se queda. Porque el día ya declina. Y no quieren perder la compañía de aquel que les ha devuelto la esperanza.
Ese gesto de hospitalidad se convierte en el umbral del reconocimiento. Porque Jesús entra en su mesa. Toma el pan, lo parte y se lo da. Repitiendo así el gesto eucarístico que había realizado en la última cena. Y entonces, en ese acto, los ojos se les abren, lo reconocen. Y él desaparece de su vista, no porque se haya ido, sino porque ahora lo ven de otro modo. Lo llevan dentro, ya no necesitan signos externos. Porque su corazón ha sido tocado para siempre. En este relato vemos una síntesis maravillosa del camino de la fe. Se parte del dolor y la incomprensión. Se pasa por la escucha de la palabra. Se llega al encuentro sacramental. Y desde ahí brota el testimonio ardiente. Los discípulos que antes caminaban con tristeza hacia Emaús, ahora corren con gozo hacia Jerusalén. No porque el camino haya cambiado, sino porque han sido transformados interiormente. Y ya no temen a la cruz ni al escándalo. Porque han visto al resucitado. Lo han sentido en lo profundo. Y no pueden guardar para sí esa experiencia. Este Evangelio nos interpela profundamente. ¿Cuántas veces hemos caminado como estos discípulos? ¿Con el alma herida y la esperanza disminuida? ¿Cuántas veces hemos hablado de Jesús como un recuerdo, sin experimentar su presencia viva? ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos del corazón? Porque las circunstancias nos parecían más reales que las promesas de Dios. Y, sin embargo, Él se acerca. Camina a nuestro lado. Y nos invita a leer nuestra historia desde su misterio pascual. La Eucaristía ocupa un lugar central en esta experiencia. Porque es ahí donde el resucitado se nos da como pan partido. Como signo de comunión y entrega. Como alimento que transforma la tristeza en gozo. La soledad en presencia, el desconcierto en certeza. Cada vez que celebramos la misa, se repite el milagro de Emaús. El Señor se acerca, nos habla en las Escrituras. Parte el pan para nosotros. Y nos envía un testimonio de que Él vive. La invitación a quedarse con nosotros no es solo un gesto de hospitalidad, sino un clamor del corazón que necesita la presencia de Dios para no desfallecer. Una súplica que Él acoge con ternura. Y que transforma una simple cena en una experiencia de comunión divina. Ahí comprendemos que el tiempo no es enemigo. Que la noche no es ausencia. Que incluso en el ocaso del día puede resplandecer la luz del resucitado. Los discípulos, ahora testigos, regresan con urgencia para compartir la noticia. Para anunciar que lo han visto. Que lo han reconocido en el partir el pan. Y que su corazón ha ardido al escuchar su palabra. Esta es la misión de todo cristiano. Ser testigo del resucitado no por teorías, sino por experiencia vivida. Por un corazón encendido. Por una vida transformada por su presencia. Los discípulos no solo vuelven con un mensaje, sino con una certeza que ha traspasado su corazón. Con una convicción que no proviene de argumentos lógicos, sino del impacto de una experiencia personal, que ha renovado su visión entera del mundo, de Dios y de ellos mismos. Esta certeza no se sostiene en pruebas materiales, sino en la transformación interior que han experimentado. Y que ahora desean compartir. Porque lo que han vivido no puede quedar guardado. Necesita ser proclamado. Gritado incluso en medio de la oscuridad. Porque la esperanza que han recuperado es más fuerte.
que el miedo o el desánimo que los había paralizado antes. Y aquí se revela algo profundo. Jesús no obliga a creer. No se muestra con poder ni resplandores divinos que sometan la voluntad, sino que se deja descubrir a través del amor. Da el gesto humilde del pan partido. Da el calor encendido en el pecho por la palabra que da sentido. Es una pedagogía de libertad, donde la fe nace de la relación personal y se enraiza en la intimidad del corazón tocado por Dios. Un Dios que no violenta, sino que enamora. Que no grita, sino que susurra. Que no impone, sino que inspira. El contraste entre la partida y el retorno de los discípulos es también una imagen de conversión. Al comienzo del relato, caminan alejándose de la comunidad, de Jerusalén, del lugar del dolor y del fracaso. Pero una vez que reconocen al resucitado, regresan sin dudar, sin miedo, sin pesar. Porque el amor encontrado ha vencido el peso del fracaso y la sombra del sepulcro. Han comprendido que solo en la comunión con los hermanos, en el centro donde la iglesia se congrega, es posible vivir la plenitud de la Pascua. Porque la fe cristiana nunca es una experiencia aislada, sino eclesial, compartida, celebrada en comunidad. Emaús, entonces, no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo del corazón humano que muchas veces se aparta, que se enfría por el dolor, que se cierra por el miedo, pero que está siempre dispuesto a encenderse cuando se le da la oportunidad de encontrarse con el Cristo vivo. Todos tenemos nuestro Emaús, ese espacio interior donde necesitamos que el Señor venga a caminar con nosotros, que nos escuche, que nos enseñe de nuevo a interpretar nuestra vida, que se quede cuando la noche se acerque, y que parta el pan para que podamos verlo con los ojos del alma. Este Evangelio también nos recuerda la importancia de la hospitalidad espiritual. No solo se trata de abrir las puertas de la casa, sino de abrir las puertas del corazón, de permitir que el otro, incluso aquel que no comprendemos del todo, tenga un lugar en nuestro camino. De espacios crear donde la palabra pueda ser compartida, donde el silencio pueda ser escuchado, donde el misterio pueda ser celebrado. La fe no crece en la soledad egoísta, sino en el encuentro, en la acogida, en la escucha mutua que revela la presencia de Dios en lo cotidiano. Además, el relato nos enseña que el proceso de reconocimiento del resucitado es gradual, que no siempre vemos a Cristo de inmediato, que muchas veces Él camina con nosotros sin que lo sepamos, y que necesitamos tiempo, escucha, apertura interior, para darnos cuenta de que Él ha estado ahí desde el principio. Esta pedagogía divina respeta nuestros ritmos, nuestras luchas, nuestras preguntas. Y por eso es tan cercana, tan humana, tan real. Dios no tiene prisa, pero tampoco se ausenta. Simplemente espera el momento propicio para revelarse. La frase no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. ¿Y nos explicaba las Escrituras? Se convierte en una clave para discernir la presencia del Señor en nuestras vidas. Hay momentos en que algo en nuestro interior se enciende, en que una palabra resuena con fuerza inusitada, en que un gesto sencillo nos conmueve más que un discurso elaborado. Y ahí, en esa chispa, está la huella del resucitado. Por eso es tan importante aprender a leer los signos del alma, a escuchar el murmullo del Espíritu que actúa en lo secreto. También es significativo
Que el reconocimiento no ocurre en el momento del discurso o de la explicación, sino en el gesto eucarístico, en el partir del pan. Esto nos dice que la comprensión plena del misterio de Cristo no viene solo por la inteligencia o la razón, sino por la participación en el sacramento, por el acto de amor que se hace presencia, por el pan que se parte y se ofrece como señal de comunión eterna. La Eucaristía es, entonces, el lugar privilegiado donde Cristo se hace reconocible, donde se revela su identidad escondida, donde el creyente pasa del oído al corazón, y del corazón al testimonio. El camino de Emaús es también un camino de sanación espiritual. Los discípulos parten heridos, confundidos, cerrados en sí mismos, y regresan sanos, iluminados, abiertos a los demás. Han pasado del lamento al anuncio, de la decepción a la misión, del miedo al amor. Porque han experimentado que el resucitado no ha cambiado las circunstancias externas, pero ha transformado su manera de vivirlas. Y eso basta para renovar la existencia entera. Esta es la verdadera Pascua. No una solución mágica a los problemas, sino una transformación interior, que permite afrontar todo desde la certeza de que Dios está vivo y nos acompaña. Este relato nos invita a mirar de nuevo nuestra relación con las Escrituras. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Permitimos que ella nos explique nuestra historia, nuestros fracasos, nuestros anhelos? ¿O simplemente la leemos como si fuera un texto antiguo, sin dejar que nos atraviese, que nos encienda, que nos convierta? Jesús muestra que el camino hacia la fe pascual pasa necesariamente por la palabra, porque ella es luz para los pasos, consuelo en la oscuridad y guía en medio del desconcierto. La alegría de los discípulos al regresar a Jerusalén no es una emoción superficial, sino un gozo profundo, que nace de haber sido tocados por el Señor. Es un gozo que no depende de que las circunstancias hayan cambiado, sino de que ellos mismos han sido transformados por el encuentro. Esta es la alegría cristiana por excelencia. La certeza de que Cristo vive, y de que su presencia enciende una llama que ninguna oscuridad puede apagar. Porque no es una llama humana, sino divina, nacida del amor eterno que ha vencido a la muerte. Y así, la Pascua se convierte en misión. No se trata solo de celebrar que Jesús ha resucitado, sino de testimonialarlo con la vida, con la palabra, con los gestos cotidianos, con una existencia que ha sido transfigurada por la fe. Los discípulos de Emaús nos enseñan que todo creyente está llamado a recorrer el camino del anuncio, a salir de su propio encierro, para compartir con los demás la experiencia del encuentro con Cristo. Y a hacerlo no desde la superioridad, sino desde la humildad del que ha sido alcanzada por la misericordia. La liturgia de este Evangelio también se refleja en la estructura de nuestras celebraciones eucarísticas. Primero se proclama la palabra, se explica, se medita, y luego se parte el pan. Se comulga, se reconoce al Señor. Y desde ahí, se envía al pueblo un testimonio con alegría lo que ha recibido. Esta dinámica litúrgica no es un simple rito, sino una vivencia espiritual que resume el itinerario pascual de la fe. Escuchar, acoger, reconocer y anunciar. Finalmente, los discípulos de Emaús nos muestran que incluso cuando creemos que todo está perdido, cuando nos alejamos con el alma rota,
Cuando la noche parece cerrarse sobre nuestras vidas. Dios sigue actuando, sigue caminando. Sigue hablándonos, y solo espera que lo invitemos a quedarse. Que le demos un lugar en nuestra mesa. En nuestro corazón, en nuestra historia. Y entonces, en el gesto más humilde y cotidiano. En el pan compartido, podremos descubrir que Él siempre estuvo allí. Y que la resurrección no es una teoría, sino una presencia viva que transforma todo desde dentro. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.